Bienvenidos a esta edición especial de nuestro podcast grabado después del evento Talento Futuro, información del mercado laboral en Cusco para tu camino profesional. Hoy tenemos el privilegio de conversar con uno de los especialistas más influyentes en educación superior y empleabilidad del país. Es experto en políticas públicas, regulación y análisis de datos en educación superior. Con más de 15 años de experiencia, cofundador y director ejecutivo de CAPES, exdirector general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación. Un verdadero gusto contar hoy día con el doctor Mori y muchas gracias por acompañarnos. Gracias Ricardo por la invitación. Perfecto, sí, después de una conferencia hablando un poco más sobre lo que es la inserción laboral de nosotros como futuros profesionales, de nosotros como personas que estamos empezando la renovación de la sociedad con nuestras perspectivas, con nuestra forma de ver el mundo y de cambiarlo sobre todo. Entonces el día de hoy vamos a tener a profundidad un poco más acerca de lo que ha venido a ser esta conferencia y sobre todo con la presencia del doctor que nos va a hablar un poco más sobre este campo laboral y sobre todo aquí en la ciudad del Cusco. Perfecto, entonces iniciamos, doctor. Muchas gracias, Stephanie. Jorge, comenzamos entonces. Este primer segmento vamos a tratar el tema Una década de transformación universitaria. En principio, usted fue una de las personas que participó en la implementación de la reforma universitaria peruana y a 10 años de la ley universitaria, ¿cuál considera que ha sido el principal logro alcanzado? Bueno, yo creo que el primer logro ha sido formalizar y ordenar el sistema que nosotros teníamos en el 2014. Ustedes recordarán que para los que trabajábamos en esa época en estos temas, que el 2012, 2013, 2014 había una gran informalidad en el sistema universitario, ¿no? Habían facultades de medicina encima de centros comerciales, ¿no? Habían facultades de ingeniería pues, en lugares que no tenían las mínimas condiciones de calidad. Y lo que se ha logrado en los últimos 10 años es establecer esta cultura de las condiciones de calidad, desde el punto de vista de SUNEDU, de las condiciones básicas de calidad. Y claro, no creo que cuando se elaboró, trabajamos en la ley universitaria desde el Congreso del 2014, no teníamos en claro la magnitud del impacto que esto iba a tener. Recordemos que se han cerrado cerca de 48 universidades privadas en el Perú por no cumplir condiciones básicas de calidad, ¿no? Ha sido el proceso más fuerte a nivel de América Latina. Los ecuatorianos cerraron 14 universidades. En Chile se cerraron cerca de 24 universidades, nosotros hemos cerrado 48. Y eso ha reconfigurado todo el sistema universitario y creo que también nos permitió afrontar de una mejor manera lo que pasó con la pandemia, ¿no? Entonces, yo lo que te diría es que 10 años después tenemos un sistema con retos, con problemas, que ya podemos seguramente conversar sobre ellos, pero sin duda mucho más maduro y mucho más que cumple condiciones básicas de calidad en todo el país, ¿no? Y eso es un logro que se estudia y se celebra mucho en el extranjero, del caso peruano, ¿no? De lo que fue la reforma universitaria en el Perú, pero que muchas veces nosotros nos olvidamos, ¿no? O sea, pareciera que ahí tenemos que siempre estar como que recordando lo que nos ha costado llegar hasta donde estamos, ¿no? Digamos, siempre ha habido factores políticos que han afectado un poco este tema. Tal vez la percepción al interior puede ser política. Por eso, ¿no? El tema universitario en el Perú tiene una vinculación directa con la política, ¿no? Los partidos políticos en el Perú, recordemos, pues, hay partidos políticos que están directamente vinculados con la universidad, ¿no? Entonces, sí, pues. Hay bancadas en el Congreso que abiertamente, digamos, manejaban agendas de intereses de universidades muy grandes, ¿no? Entonces, y otra cosa importante que nunca debemos olvidar, en el Perú se cerró la universidad más grande del país, ¿no? Entonces, no ha sido que, las 48 fueron pequeñas universidades, no, se cerró de las 10, de las 3 de las 10 más grandes del Perú se cerraron. Por no cumplir condiciones básicas de calidad, ¿no? Entonces, ahora, claro,
el tema es condiciones básicas de calidad no es suficiente y ahora mucho menos cuando tenemos pues una revolución tecnológica en torno al tema de la inteligencia artificial, ¿no? Ya hablar a estas alturas de condiciones básicas de calidad cuando tienes una irrupción de la inteligencia artificial ya quedó desfasado, ¿no? Por eso que para un sistema del 2014 sí tenía sentido hablar de condiciones básicas de calidad. Hoy la agenda es otra, ¿no? Sin embargo, hablemos un poco de lo que es del pasado. Claro, el tema de la reforma, de la calidad de servicio de educación para nosotros como jóvenes, que somos los jóvenes que estamos para el futuro. Jóvenes que vamos a cambiar muchas perspectivas, muchas ideologías y demás. Pero hablemos un poco más no de lo que se ha hecho, sino de lo que se está haciendo también ahora, de los pendientes. Ya hemos hablado de los retos cumplidos, de las metas con el tema de la reforma universitaria, pero los retos que tenemos ahora para un futuro. Porque no solo hablamos de cómo se ha mejorado, cómo se está manteniendo esta mejora y cómo se va a implementar nuevas mejoras, nuevas estrategias para tener una educación superior o seguir con esta educación superior de calidad que en Latinoamérica se ha visto prácticamente, como usted menciona, elevado en el tema de que Perú ha sido quien ha cerrado la mayor cantidad de universidades. Pero ahora, ¿cuáles son esas estrategias que estamos nosotros para el tema universitario, de la educación superior, mejorar, mantener? ¿Cómo podemos mantener nosotros esta calidad, seguir en este rango de mejora continua, sobre todo para nosotros como profesionales que estamos ahorita en el campo laboral? Mira, nosotros hemos vivido casi 10, 12 años bajo toda esta cultura de las condiciones básicas de calidad y una regulación que se conoce por procesos, ¿no? Es decir, venía la SUNEDU y te decía, ¿cuántos profesores tienes? Tienes el laboratorio, tienes la carpeta, ¿no? Te verificaba, tienes tu extinguidor, ¿no? Ya, entonces es como los procesos, los insumos. Pero lo que nosotros ahora estamos propugnando desde CAPES y es en parte la razón por la cual estamos organizando estas conferencias de Talento Futuro, es porque tenemos que movernos hacia una regulación por resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no basta que la SUNEDU haga checklist de docentes, extinguidores o carpetas. Ahora lo que necesitamos es cuál es la tasa de empleabilidad de los egresados de esta universidad. Y es así como se están moviendo los países en el mundo, ¿no? O sea, nosotros hemos estudiado mucho la regulación en Reino Unido, la regulación en Brasil, y lo que están haciendo los países es ahora regular y medir cuál es el impacto que está teniendo la investigación científica de una universidad en el aparato productivo. Ya no es solamente medir cuántos papers tengo en Scopus, sino cuánto de esos papers se están utilizando para mejorar nuestra ganadería, cuánto está utilizándose eso para que llegue al mercado nuevos proyectos. Entonces, lo que está ocurriendo es que se está virando, está cambiando la mirada, ya no a una lógica de te voy a fiscalizar o te voy a mirar tus procesos o insumos, sino que te voy a mirar los resultados. Y ahí un elemento clave es la empleabilidad, ¿no? Y por eso que nosotros como CAPES hemos organizado esta conferencia Talento Futuro, donde se ha convocado al sector empresarial, al Estado, con, digamos, con el anfitrión que ha sido la Universidad Andina del Cusco, porque lo que tenemos que empezar a preguntarnos es qué está pasando con el joven que egresa de la universidad, a dónde está trabajando, cuáles son las condiciones. Entonces, ya dejas de lado un poco la discusión sobre las carpetas, los docentes y el extinguidor, y nos ponemos a discutir seriamente dónde están trabajando nuestros jóvenes, y eso replantea los retos a la universidad. Porque acá hay un tema bien importante, ¿no? Mis amigos antropólogos o sociólogos siempre van a decir, no, el problema es digamos, las fuerzas productivas, te van a decir, ¿no? Mientras que no resolvamos eso, no hay nada que hacer abajo, ¿no? Pero no es cierto, porque como lo mostramos ahora en las estadísticas, ¿no? En Cusco, 7 de cada 10 egresados universitarios no trabaja para lo que estudió, pero cuando tú le preguntas a las empresas, 4 de cada 10 no consiguen el talento. Entonces, ¿cómo es posible que los jóvenes salgan y no estén trabajando para lo que estudiaron y una empresa me diga, oye, yo no encuentro el talento? Entonces, es como que habrían dos mundos que no están terminando de dialogar. Y hay mucho que articular ahí, ¿no? Y en términos muy concretos,
pensar en bolsas de trabajo, pensar en mecanismos de inserción laboral, pensar en el desarrollo de competencias blandas para los chicos que salen a trabajar, que egresan, ya son parte, digamos, de las estrategias centrales que las universidades están promoviendo justamente para trasladar la discusión de una lógica de insumos a una lógica más de resultados, ¿no? Sí, exacto. Y creo que muchas de las personas que nos están pudiendo ver en este podcast no me van a dejar mentir que parte de esto ya no es suficiente tener solo una carrera universitaria. Siento que dentro de todo esto tiene que haber muchos factores, tanto de la universidad como personales, que nos apoyen a que prácticamente nosotros podamos tener una buena inserción en el campo laboral, ya sean actividades por partes o retos por partes de la universidad que tiene que cubrir, también retos personales que de cada uno como profesional a futuro, que la inserción laboral tiene que ser eso, como usted menciona, son dos grupos aparte, pero ¿cuál es el común? ¿Cuál es el común que estas empresas están buscando para que los profesionales y las empresas puedan cubrir esa necesidad? Sí, porque ¿qué es lo que pasa? En los últimos 10, 12 años toda la discusión se centró en calidad, ¿no? El aseguramiento de la calidad. Y en las universidades lo que más creció fueron las oficinas de calidad, porque tenían que ver las exigencias de SUNEDU, las exigencias INEACE, las acreditaciones internacionales. Y ahora vemos que más bien las oficinas de empleabilidad y de egresados de las universidades están empezando a sentir ya la presión, porque el propio sistema te está diciendo, ok, la universidad tiene que crecer, todos estamos de acuerdo con eso, pero ¿dónde están yendo mis egresados, ¿no? Exacto, y surge esa duda, ¿no? Se ha implementado mucho la calidad educativa, como usted mencionaba, ¿dónde está el escritorio? ¿Dónde está el extintor? ¿Dónde está esto? O que los estudiantes tengamos una calidad de educación o un ambiente de calidad. Sin embargo, los retos de cuando salen el estudiante, ¿hay un seguimiento correcto para que el mismo estudiante o el egresado tenga esa empleabilidad asegurada? Sí, yo creo que hay universidades que están tomando muy en serio, como la Universidad Andina del Cusco, todos los mecanismos de empleabilidad. Efectivamente hay mucho que ahí puede evolucionarse. Nosotros estamos haciendo un seguimiento a todo el sistema universitario y justamente lo que queremos es llamar la atención desde esta conferencia Talento Futuro sobre la necesidad de que se siga desarrollando todo este tipo de herramientas de empleabilidad para los jóvenes, ¿no? Perfecto, creo que con esto hemos visto un poco más, en este primer segmento hemos visto un poco más que no solo es el tema de la calidad educativa, sino son retos que se tienen que añadir para que nosotros como futuros profesionales podamos tener una buena inserción laboral y sobre todo ocupar las necesidades que las empresas también necesitan con nosotros. Bien, en este segmento hemos denominado el gran desafío, universidad, empleo y realidad, Jorge. En una mirada ya se estaba conversando un poco del evento en sí, te comentaba Stephanie, estos números, esta desarticulación probablemente, ¿no?, que existe entre la empresa y la academia. Según los datos que han presentado ustedes, 5.000 jóvenes egresan cada año de universidades cusqueñas, 3 de cada 10 terminan en subempleo y 7 de cada 10 trabajan en actividades distintas de su formación. ¿Qué nos dicen estas cifras en concreto? ¿A dónde nos lleva esto? Que hay una gran desconexión entre la formación universitaria y el mercado laboral, ¿no? Y que hay mucho por hacer. Creo que una de las lecciones del evento de hoy es que necesitamos espacios de encuentro entre la universidad, el sector empresarial y el Estado, pero también de coordinación efectiva, ¿no? Porque, claro, si nos reunimos un grupo de adultos, ¿no?, representantes de las instituciones, vamos a probablemente listar todas las cosas que hacemos, pero ¿qué tanto estamos haciendo juntos? ¿Qué tanta sinergia estamos haciendo para poder tener mejores resultados? ¿Cuántos comités de empresarios están alrededor de asesorando a las carreras para actualizar sus mallas, ¿no? Porque claro, digamos, todos consensuamos en la necesidad de que los jóvenes tengan cada vez mayor empleo, pero cuánto de ejecución efectiva de esa coordinación estamos dando, ¿no? Y por eso que también para nosotros era tan importante este evento, porque era un espacio para encontrarnos y decir cómo hacemos una agenda, ¿no? Hoy salió una propuesta muy interesante de la Cámara de Comercio cuando refirió
tenemos que tener consejos regionales de talento y empleabilidad, ¿no? Entonces son espacios, porque claro, digamos que no se trata de inventar la pólvora, se trata de hacer lo que nos toca hacer. Exacto, ¿no? pero en este caso, yo lo que observaba era, está el gobierno, estaba el grupo empresarial, el gremio empresarial, estaba la academia, pero quien ha promovido el evento son ustedes. O sea, Sí. no ha sido ninguno de esos tres Sí. que en teoría, como dices, la Cámara tal vez de conclusión, vamos a impulsar tal cosa, ¿no? Pero no ha sido ninguno de ellos tres los que promueven este encuentro, por ejemplo. Entonces creo Sí. que ahí también hay un Y ahí- tema atrás, ¿no? Sí, pero mira, en los casos que nosotros hemos investigado en Colombia, en Reino Unido, en Sudáfrica, porque hacemos mucho benchmark internacional de iniciativas de empleabilidad para jóvenes, el rol de organizaciones como CAPES siempre es muy importante, siempre es como un catalizador. Porque a veces, y ustedes lo entenderán perfectamente, ¿no? La agenda de la universidad todos los días son full reuniones, o sea, son muchas responsabilidades desde el Estado, desde el sector empresarial, todo el mundo está como muy ocupado. Entonces sí necesitas actores, a veces terceros, en este caso, bueno, nosotros como CAPES nos estamos involucrando en facilitar estos ecosistemas, porque es un problema bien complejo, Ricardo, el tema de la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Bien complejo, o sea, no es un problema sencillo. Y como es un problema complejo, necesitas el concurso de varios actores para resolverlo. Y justamente ahí nace esa paradoja, ¿no? La paradoja de que los jóvenes salen pero no encuentran el empleo. Y lo mencionábamos a un inicio del programa. No encuentran un empleo, pero prácticamente, y con un dato estadístico, el 63% de las empresas a las que se postulan mencionan ya también que estos mismos jóvenes, o bueno, no encuentran este talento, no encuentran el talento para las necesidades que están teniendo esas empresas. Pero es claro, y es que, mira, es que están pasando cosas muy particulares en el mercado laboral. Por decirte algo, ¿no? Yo la vez pasada hablaba con una headhunter, con una empresa que recluta recursos humanos, y me decía, mira, todos los CVs que recibimos, todos van a la IA. O sea, todos los metemos a la IA y si el CV no tiene un formato que la IA lo lee, no entra. O sea, ya de por sí, hoy los jóvenes tienen que salir sabiendo hacer un CV que la IA los pueda leer. Porque si la IA no lo lee, tú puedes ser el mejor, pero tu CV ni siquiera va a llegar a entrevista. Entonces, a una reclutadora. Entonces, y por eso que es tan importante que se actualice y que se esté pensando cómo hacemos para volver más empleable a nuestros egresados. Porque cosas como, y te lo digo porque nosotros en CAPES también recibimos muchas veces postulaciones de profesionales o jóvenes que quieren trabajar con nosotros. Y el tema del CV, tú lo ves, o sea, tú ves CVs que tú dices, en verdad, necesitan un taller, ¿no? Para saber hacer su CV, porque con ese CV tú dices no, y tal vez te estás perdiendo a un mega profesional. Pero ese es un ejemplo de las cosas que hoy los jóvenes están necesitando con mucha más fuerza. Ahora, te doy otro ejemplo, ¿no? Cuando todos estos organismos como el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial, el BID, te dicen cuáles son las competencias del mercado laboral del futuro, todas las competencias que te dicen, ninguna la aprendes en la educación superior. Todos vienen del colegio. Liderazgo, pensamiento crítico, todo eso es de secundaria. Y eso ya está estudiado. O sea, eso no es... Entonces, hay, digamos, una desfase entre la expectativa que tiene el chico y las herramientas con las que está saliendo al mercado laboral. Exacto, pero hay también un tema, ¿no? Stephanie te decía, digamos, hay una lógica, me parece a mí, esto es tal vez una opinión más personal, puede ser, ¿no? Sí, dale. Pero en lógica yo te diría que si una universidad, o sea, yo pongo una universidad, Sí. ¿para qué la pongo? ¿Para enseñar? No, yo la pongo porque los chicos buscan dónde profesionalizarse para trabajar. O sea, siempre yo creo que la óptica debió ser, recibo a alguien para insertarlo en el mundo laboral, digamos, eso es en lógica, me parece a mí, ¿no? Pero tal vez caímos en alguna especie de miopía concentrándonos solamente en ciertos aspectos, ¿no? Al interior. Acá tenemos un estudiante, una egresada nuestra, seguro, pues sí, pues no solo estábamos enfocados en eso, nadie le hablaba lo que venía después y la universidad no tenía esa capacidad de ver, ¿no? A dónde voy a colocar. Sí, ¿Esto es general en el Perú? Perdón, ¿esto es general en el Perú? ¿O existen casos, experiencias donde tú podrías decir, esta universidad lo hace mejor, usa este modelo?
algo que nos pueda servir de una guía tal vez, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que este es el reto que se viene discutiendo en los años 70 y es la masificación de la universidad, ¿no? Porque, claro, tú en la década de los 80 o 90, tú tenías 20 universidades en el Perú, ¿no? Y esas 20 universidades lo que te formaban pues eran élites. Entonces, ahí no necesitaba bolsa de trabajo porque en realidad tú salías y prácticamente pues era conseguir trabajo. Pero hoy tienes 1.7 millones de estudiantes universitarios, tienes 192,000 estudiantes de Derecho en el Perú. O sea, tienes la misma cantidad de estudiantes de Derecho que toda la población de Moquegua. Entonces, obviamente en un proceso de masificación, las universidades tienen que salir al mercado laboral porque el tema de la empleabilidad ya se ha vuelto en un tema de competitividad de la propia universidad. Entonces, tú tienes la tormenta perfecta, tienes un sistema universitario que está creciendo, todavía tienes un bono demográfico hasta el 2030 que te va a seguir haciendo crecer la universidad latinoamericana. Exacto. Que a diferencia de la europea, la norteamericana, que están en caída libre, porque ahora los chicos en esos países prefieren hacer estudios cortos, en fin. En Latinoamérica no, Perú está creciendo porque cada vez más jóvenes ingresan, cada vez hay más universidades que están creciendo. Entonces tú tienes un sistema universitario que cada vez crece más y tienes el reto de la masificación, ¿no? Entonces en esa masificación a la universidad lo que le toca hacer es, ok, ¿cómo hago, digamos, el planeamiento más estratégico posible? ¿Cómo hago lo mejor posible para que no haya este descalce de que una empresa, que el 40% pues, de las empresas en Cusco me digan de que no encuentran el talento? Entonces, y ahí poniendo ejemplos concretos, ¿no? Hay universidades que tienen excelentes sistemas de seguimiento del egresado. Pero ¿qué es lo que pasa? Un sistema de seguimiento de egresado por lo menos te toma entre 5 y 8 años que sea maduro. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar llamando todos los años al egresado, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde está? Al año siguiente llamarlo, ¿ahora dónde está? Entonces vas haciendo la curva y en función de eso planificas tu educación continua, las microcredenciales para empleabilidad, empiezas a mirar cómo está tu asociación de egresados. Entonces, son procesos que, claro, en el corto plazo, como les decía hace un momento, sí se pueden hacer cosas. Podemos rápidamente hacer un triaje de los chicos de últimos ciclos y decir, ok, mira, yo rápidamente puedo identificar cuáles son las 3 o 4 competencias que necesito fortalecer con estos jóvenes para que salgan e incrementen su empleabilidad. Pero para los egresados, las universidades que están teniendo más éxito son las que establecen sistemas de seguimiento de egresados robustos, que los dejan madurar, porque como te digo, tienes que cada año te va recogiendo mejor data y vas a ir teniendo una foto mucho más completa. Ahora, eso también, como te digo, te da a las universidades les está dando mucha información para sus programas de educación continua, ¿no? Porque ahora todo es lifelong learning, o sea, es la educación a lo largo de la vida. Entonces, tú terminas la carrera, pero ya estás pensando en la maestría, en la especialización, en el curso corto. O sea, ya el tema ya se ha vuelto a un nivel de competitividad. Entonces, yo sí creo, en el caso específico de Cusco, que tenemos que ponernos de meta que este 40% de empresas cusqueñas que dicen que no encuentran talento tiene que rebajar a 0. Pero eso tiene que ser un acuerdo entre todos los actores, ¿no? ¿Qué nos está faltando? ¿Cómo está nuestra bolsa de trabajo? ¿No? ¿Está actualizada? Todas las carreras tienen comités del sector privado y público asesorándolos para actualizar la malla. Tengo un sistema de seguimiento egresado que todos los años levanta información. Entonces, las buenas prácticas existen, ¿no? Nosotros con inteligencia artificial hace 2 meses hicimos un radar en CAPES analizando más de 125,000 convocatorias, porque ahora las convocatorias son virtuales, y eso te permite tener muchos patrones, ¿no? Eso también, o sea, el analytics, ¿no? O sea, el análisis de datos también es una herramienta clave que hoy las universidades pueden utilizar para fortalecer la empleabilidad de los jóvenes, ha sido, ¿no? Principalmente uno de los factores que se ha estado viendo, pues, tanto a nivel Cusco, a nivel Perú, a nosotros como involucrados también universidades particulares, privadas, entidades también que están dentro de todo este sector. Entonces, creo yo que una
un claro ejemplo ha sido todo esto para este segundo segmento de la información del día de hoy. Bien, entonces teniendo un poco más esta conversación amena después de la presentación de la conferencia, pasamos al tercer segmento, el futuro de las universidades y las nuevas competencias. Hablamos un poco más sobre cómo se ha estado impulsando esta innovación social y, por cierto, hacer una pregunta aquí, si se pudiera rediseñar una universidad desde cero, ¿qué se cambiaría? Qué buena pregunta. Mira, tú en el Perú tienes la educación superior en el Perú es muy regulada. Y eso es parte, digamos, yo conozco, o sea, he sido parte, digamos, de la regulación de diferentes momentos. Y acá queremos regular todo. O sea, la ley te dice, tienes que tener mínimo 5 años, tienes que tener tal cantidad de porcentaje de docentes a tiempo completo, tienes que tener este documento. Entonces, la verdad es que ya la regulación universitaria en el Perú, que creo que se tiene que revisar, pero al momento no, ya te establece como digamos, una franja rígida de cosas que vas a tener que hacer igual que todos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos innovar con una nueva universidad? Yo creo que una de las cosas que las universidades a veces pierden de vista tiene que ver con esta lógica de cómo hacemos que todo, por ejemplo, vinculado a las nuevas tecnologías o la inteligencia artificial, al día de hoy ya es, digamos, es algo con lo que vamos a convivir a nivel personal, académico, profesional. O sea, ya es algo completamente diferente a lo que era hace 3 años, ¿no? Entonces, lo primero es que tú tendrías que tener claro que ahora, yo me acuerdo mucho hace 5 años, todo el mundo decía, tienes que ser programador, ¿no? Todo el mundo, estaba el boom de la programación, ¿no? Todos tenían que ser programadores, tenías que aprender a hacer código, ¿no? Y eso se fue, se desapareció, ¿no? O sea, ahora con la inteligencia artificial, el tema de saber código o saber decodificar ya, más bien los empleos están acabando. Entonces, claro, una universidad que recién empieza tiene que ser, en su ADN, tiene que tener el tema tecnológico y de innovación y preocuparse porque los estudiantes tengan un conocimiento muy profundo sobre las nuevas tecnologías, ¿no? Que cambian a una velocidad, ¿no? De vértigo. Sí, ¿no? es cierto. Creo que también ahora las universidades tienen que ver que los estudiantes salgan, pero con un perfil de que lo que puedan hacer estas nuevas inteligencias y demás no los puedan reemplazar. Es más, los mismos estudiantes puedan dominarlas, sean ellos quienes le den la forma de cómo realizar el trabajo y así tener más empleabilidad también. Claro, porque mira, lo que está pasando en el mundo es que los más perjudicados con la inteligencia artificial son los recién egresados, son los entry level, son los que recién entran al mercado laboral, porque antes un estudio de abogado, si necesitaba 10 practicantes, hoy necesita 2 que sepan inteligencia artificial. Entonces, hoy tú puedes pedirle a Cloud que te haga un plan de comunicaciones y te lo va a hacer espectacular. O sea, y todos los que estamos acá lo sabemos. O sea, ya tú le dices, hazme una estrategia comercial para vender y te lo va a hacer. Entonces tú dices, uy, y todas las consultoras a nivel global están tratando de adecuarse, pero ese adecuarse es despedir gente. Exacto. Entonces, y lo que ya se está viendo a nivel global es que el principal perjudicado en toda esta historia son los entry level, son los recién egresados. ¿Quiénes son los que se benefician más? Los que ya tienen experiencia. Porque ahora con la inteligencia artificial, el profesional que tiene experiencia, que tiene seniority, se vuelve mucho más productivo. Entonces dice, no, yo antes podía atender a 1 o 2 clientes, ahora puedo atender a 5 o 6 clientes con la inteligencia artificial manejando cloud, ¿no? En cambio, pero el que recién egresa y el que no tiene experiencia, ahora más bien se está achicando. Entonces,
sí es importante, y eso es otra cosa que también se ha visto ahora en la conferencia, que la persona que entra a una universidad, porque tú me has planteado el reto de cómo te imaginas una universidad nueva, yo te diría que hay una franja legal que me va a impedir ser completamente innovador, pero lo que me queda del margen innovador, yo te diría profundamente tecnológico. Tienes que tener laboratorios que permitan a los jóvenes que ingresan hoy a una universidad que ya prácticamente sean alfabetizados en la inteligencia artificial, ¿no? Y lo segundo, que yo creo que también no debe dejar de ser parte de la discusión. Si bien en la secundaria es donde más se desarrollan las competencias blandas, los soft skills, la educación superior también tiene que ser un espacio donde se forme, digamos, el trabajo en equipo, el liderazgo, la resiliencia, los valores. Porque eso es lo que te va a pedir el empresario. El empresario, cuando contrata a alguien, lo primero que ve es si me mira a los ojos, si sabe hablar, si es responsable, si cumple los tiempos. O sea, finalmente ética del trabajo, ¿no? O sea, los que terminan quedándose son los que tienen, digamos, los soft skills que necesita, la responsabilidad. Entonces, si no entramos profundamente a eso, también es muy poco lo que podemos impactar en la empleabilidad de los jóvenes, ¿no? Exacto. Y este tema de empleabilidad, bueno, obviamente ya es el camino. ¿Qué diferencia podríamos, digamos, definir, ¿no?, entre una universidad que forma profesionales y una que genera oportunidades? Yo creo que ahí, bueno, en el Perú tenemos creo que tenemos una de las tasas más altas del mundo en emprendimiento, ¿no? Pero es en realidad un emprendimiento / informalidad sobrevivir, ¿no? Entonces, nuevamente, así como para resolver el problema de la empleabilidad tú necesitas un ecosistema donde la universidad, el sector empresarial y el Estado juegan un rol clave, también para el tema del emprendimiento tú necesitas un ecosistema para que eso funcione, porque la universidad sola no puede. O sea, tú ves los países, por ejemplo, Startup Chile. El Estado es el que financia la innovación. O sea, el Estado da unos fondos millonarios para que los chicos puedan tener su fondo semilla, su primera ronda de financiamiento. Muchas veces es del Estado. Entonces, tampoco la universidad tú les puedes decir, sí, sé emprendedor, sé emprendedor, sé emprendedor. Ya, pero ¿dónde consigo capital? Ya, pero ¿dónde consigo mi socio? ¿Dónde están? No, entonces, por eso que es tan importante que estos problemas de empleabilidad, o en estos casos más vinculados al emprendimiento, que los jóvenes puedan desarrollar su propio trabajo o su propio proyecto empresarial, necesita una alta coordinación, ¿no? Entonces necesita sentado ahí al Ministerio de Producción con ProInnovate haciendo fondos semilla para los chicos que quieran hacer sus proyectos. Necesitas a un sector empresarial comprometido que facilite laboratorios y talleres, y necesitas a una universidad pues que realmente se la juegue por generar ese ecosistema. Porque de lo contrario, claro, vas a hacer talleres de emprendimiento, pero si el chico sale y dice, pero ¿de dónde consigo el capital? No, el chileno sale y tiene Startup Chile, tiene Fundación Chile, Corea lo mismo, Estados Unidos. Entonces hay mucho problemas que requieren un ecosistema coordinando para poder funcionar, ¿no? Entonces creo que en el caso específico de lo que tú señalas, de que cómo hacemos para que los jóvenes puedan tener sus propias iniciativas, sus propios proyectos, es importante que pensemos en cómo podemos lograr hacer sinergia entre el sector privado, público y la universidad para poder darle las condiciones a los chicos que realmente tienen este espíritu de emprendimiento, ¿no? Porque tampoco no todos lo tienen, ¿no? Y no todos lo tienen que tener, pero los que lo tienen deberían pues tener la capacidad de decir, oye, ¿dónde puedo conseguir capital para mi primer proyecto? O sea, yo la verdad es una cosa impresionante la cantidad de jóvenes que yo he conocido que han tenido proyectos vinculados a temas tecnológicos y donde se lo han fondeado del extranjero y se lo han llevado al extranjero.
Porque vienen gente de afuera y dicen, no, yo sí voy a invertir en tu proyecto, ¿no? O sea, no, y se van y no vuelven, ¿no? Entonces, más bien el Perú es permanentemente un espacio donde tenemos mucho talento, pero el talento es como una semilla que si lo tiras pues en la pista, sin recursos, se va a ahogar, ¿no? Entonces tenemos que tener esa ambición de que un ecosistema pueda darle oportunidades reales a los jóvenes que realmente quieren emprender proyectos de diferente tipo, ¿no? Sí, y es cierto, acá en el Perú sí se ve eso, tenemos talento y sobre todo también lo importante, tenemos el material para poder realizar este talento. Entonces, qué mejor que el Estado, las entidades que están netamente vinculadas con todo este tema, sean quienes apoyen todo esto, porque no nos sirve mucho que venga alguien del extranjero, se lleve lo que se ha hecho acá con los materiales de aquí para que se potencie afuera. Entonces, dando un poco más a entender toda esta posición, vamos a pasar al siguiente segmento, el segmento 4. Bien, en este último segmento, Cusco y la ruta hacia el mejor empleo, hablemos específicamente de Cusco, Jorge. Desde la evidencia que han recogido ustedes en CAPES, ¿cuáles son las mayores oportunidades laborales de los jóvenes cusqueños? Bueno, las 3 carreras que están, digamos, entre las carreras top en la región son ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y farmacia y bioquímica, ¿no? Y es interesante porque en realidad son carreras muy vinculadas con la industria, ¿no? Con el sector de la gran empresa o de las empresas medianas industriales, ¿no? Entonces, evidentemente en el Perú tenemos, digamos, un sector productivo bastante diverso, ¿no? O sea, tenemos grandes empresas industriales y que son las que dan las mejores oportunidades de empleo, pero por otro lado tenemos carreras más vinculadas a temas de servicios, ¿no? Transversales como administración, derecho, contabilidad, que son carreras que, digamos, de alguna forma van a siempre tener una cuota importante del mercado, pero que lo que ocurre en la práctica también es que muchas veces estas carreras caen mucho en la informalidad, ¿no? Entonces son las carreras vinculadas más a la industria o digamos a la alta tecnología las que dan las principales oportunidades laborales hoy en la región, ¿También son ¿no? las mejor pagadas? ¿Y tienen ese...? Sí, sin duda, son las mejores pagadas, ¿no? Y formales, claro. Informales. Ahora, en el Perú ocurre algo particular. En 21 de 24 regiones del país, el principal empleador es el Estado. Entonces, eso te genera una enorme distorsión del mercado laboral. Porque el Estado, en realidad, es credencialista. El Estado no le importa de dónde has hecho la carrera. Igual tu título vale igual. Le importa un cartón. Digamos, le importa el cartón, venga. no es credencialista. Entonces, eso también para los jóvenes, digamos, en Cusco, si bien estas son las 3 carreras con mayor proyección y mejor tasa de empleabilidad, lo cierto es que, por otro lado, el Estado es el principal empleador, ¿no? Entonces, eso también te mueve el mercado laboral porque lo que más contrata el Estado son abogados, administradores, ingenieros industriales, ¿no? Muchos ingenieros de sistemas también entran al Estado ahora, ¿no? Entonces eso, digamos que específicamente Cusco es una de las 21 regiones del país donde el principal empleador es el Estado. El Estado, de hecho. ¿No? Bien, Entonces... a ver, involucrándonos un poco más en este tema de las preguntas y donde mencionaba el doctor también acá, vamos a hacer, creo que me causa un poco más de duda, hacer unas preguntas cortas que he estado ahí viendo en toda la conversación del día de hoy, con respuestas también breves. Pero principalmente, la habilidad más importante para los próximos 5 años. La resiliencia. La tecnología que impactará más en el empleo. La inteligencia artificial. La competencia que más falta desarrollar a nosotros como jóvenes. Liderazgo. Bueno, y aquí un paréntesis en el principal error de las universidades. Yo creo que subestiman su rol
en la empleabilidad de los jóvenes. Y bien, haciendo creo que una autorreflexión, no solo para mí, sino también para todos los profesionales y futuros profesionales, el principal error de nosotros los estudiantes. No tener información para tomar decisiones sobre su futuro profesional. Bien, perfecto. Siento Creo que sí. todo esto ha sido parte de una dinámica en la que nos vamos a enfocar en estas principales palabras. Creo que son palabras que definen en una sola, con precisión, todo lo que estamos viendo, no solo en los retos, no solo en los desafíos, sino también a futuro de lo que viene a ser la empleabilidad, a futuro de lo que viene a ser la participación, no solo de nosotros como estudiantes, como egresados, sino también de las entidades privadas, particulares y sobre todo de las casas de estudios, que son las universidades, los principales actores que sacan a las personas para entrar a un campo laboral. Exacto. El evento en realidad, más que no es solo mostrar cifras, correcto, sino pues es dar un plus, lo que estamos hoy mismo conversando. Y en ese sentido, en Cusco, ¿cuál sería el eslabón más débil que has encontrado en la cadena que estamos hablando de articular todo este proceso? Mira, cuando nosotros en CAPES nos planteamos hacer esta conferencia y empezarla a hacer acá en Cusco, con la Universidad Andina del Cusco, lo hacemos porque tenemos que acercar esta información, ¿no?, a los jóvenes. Pero algo importante, y ahí Ricardo, tú podrás coincidir conmigo, en que, claro, si yo me reúno con las autoridades de la universidad, con empresarios, con funcionarios del Estado, esto le va a sonar, digamos, bastante razonable. Exacto. Pero un joven, tú tienes que también saber cómo llegar al joven. Porque los jóvenes tienen sus propias agendas, sus propias aspiraciones, su propia forma de entender el mundo. Entonces, el principal reto, y eso te lo digo ya nosotros también como CAPES, es cómo logramos que esta información llegue de la mejor forma al estudiante y tome decisiones en base a la información. Que puede parecer razonable, pero que en la práctica es bien difícil, ¿no? No es fácil generar la ruta de diálogo con el joven. Porque el joven que nos está viendo dirá, qué interesante, pero ese señor, ¿de dónde vendrá? ¿Quién será? Y empiezan a cuestionar, lo veo muy lejano, qué aburrido está con su corbata, ¿no? O sea, ¿qué me viene a violar a mí ese señor? ¿De dónde será? ¿No? ¿Qué está hablando de que mi carrera qué? Entonces, tenemos un gran reto generacional de cómo logramos que los jóvenes entiendan la importancia de que esta información les va a servir, que tienen que generar sus competencias blandas, que tienen que entender que la inteligencia artificial está cambiando toda la manera de que cómo nosotros entendíamos el mercado laboral, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos nosotros es tener un diálogo horizontal y efectivo con los jóvenes. Porque si no lo hacemos, va a quedar en los documentos, en las presentaciones, ¿no? En los reglamentos. Claro, hablamos bonito. Pero hablamos muy bien, o sea, y llama la atención. Pero el joven, ¿cuál es su agenda del joven, ¿no? Por eso que nosotros hemos traído esta conferencia, le hemos llamado Talento Futuro. Buscamos que también en la forma en que explicamos la situación, el joven entienda la narrativa y cómo eso puede impactar en su vida, ¿no? Porque a veces creemos que, claro, tú y yo hemos sido universitarios, entonces acuérdate con la universidad, cuando alguien venía y te hablaba de empleabilidad, era como... Claro, estaba muy lejano. Claro, tú decías, pues no, pues eso ya veré después, ¿no? Ese no es mi problema ahorita estoy con A, B, C, que los jóvenes, ¿no? Cuando hablamos de la empleabilidad, es un tema muy subjetivo. O sea, porque te la tienes que creer. O sea, te la tienes que creer. Un joven se la tiene que creer. Tiene que querer salir a lucharla. Tiene que creer que puede. Oye, mi carrera no está en las top. ¿Dónde está en la top? Me tengo que salir a buscarla. Entonces, es un tema también profundamente motivacional. Entonces, el reto que nosotros tenemos es cómo la información, las herramientas, termina generando la suficiente motivación en el joven que nos está viendo y que realmente termina creyendo que es el talento futuro, ¿no? Eso es el reto. Ese es el reto.
Entonces, por eso el nombre de la conferencia, por eso como CAPES vamos a viajar por todo el país llevando esta conferencia, porque lo que necesitamos es motivar y movilizar a los jóvenes hacia una empleabilidad plena, hacia un desarrollo de competencias para el mercado laboral que se les viene. En lo personal, estamos muy preocupados porque el tema de la inteligencia artificial es algo que recién se va a empezar a medir el impacto en el mercado laboral, sobre todo para los recién egresados. Entonces, es ponerle sentido de urgencia a algo que ellos ya van a enfrentar una vez que terminen la carrera, ¿no? Bien, y abriendo un paréntesis también aquí en la conversación, bueno, dirigiéndome también a la Cámara, si nos escuchan rectores, empresarios, autoridades y estudiantes, ¿qué acción concreta deberían de asumir cada uno de ellos para mejorar esta empleabilidad, no solo en la región, también en el país? Bueno, lo primero es buscar información sobre lo que realmente está pasando. Creo que nosotros en www.talentofuturo.pe pueden encontrar toda la data que hoy hemos presentado. Por otro lado, creo que es importante entender que este no es un problema que lo va a resolver solo una institución. Y por eso que es importante la articulación y la generación de ecosistemas. Hoy lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio, hoy lo dijo el gerente del tema de empleo en el gobierno regional. Entonces, y lo dijo también el responsable de empleabilidad y seguimiento egresado de la universidad, ¿no? O sea, tú necesitas, para resolver los problemas complejos, tú necesitas un concurso de actores. Y tú no lo vas a hacer solo. Entonces, si nos están viendo rectores, si nos están viendo empresarios, si nos está viendo el Estado, lo que tenemos que encontrar es dónde están los actores que van a ayudar a resolver este problema, ¿no? Hoy la Cámara de Comercio dio una excelente idea, dijo hay que generar consejos regionales para el talento y el empleo, ¿no? Donde nos podamos encontrar, pero no solo para conversar, sino para decir, ok, ¿cómo vamos a ayudar a la universidad a tener una mejor tasa de empleabilidad? ¿Cómo vamos a mejorar los portales de información del ministerio? ¿Cómo vamos a lograr que el empresario cumpla, digamos, con o que pueda otorgar mayores oportunidades de empleo? Hay una cosa también importante que nosotros hemos visto en los estudios que hacemos, y es que muchas veces las empresas en las convocatorias no son del todo claras en los perfiles. Y eso también tiene un impacto en la empleabilidad. Así como tiene un impacto que el joven no sepa hacer un CV, porque la inteligencia artificial del headhunter no lo va a leer, también muchas empresas, nosotros estamos identificando que al no hacer un correcto perfil de la convocatoria que necesita, eso también tiene un impacto en la posibilidad de conseguir o no el talento que está buscando. Entonces, creo que ahí, para responder en corto tu pregunta, creo que es importante, uno, buscar información sobre lo que está pasando, y dos, entender que esto es una acción colectiva. Exacto. Bueno, creo que hemos comprendido claramente que el reto no es solamente formar profesionales, sino el verdadero desafío es conectar el talento y las oportunidades. Creo que este es el gran mensaje que nos deja el evento que han traído ustedes de Talento Futuro. Y Estefanía, ¿algo más si quieres añadir antes de despedirnos? Sí, de cierta forma también los datos que nos han traído, las tasas estadísticas, tanto de los diferentes involucrados en esta conversación, en este contexto social, creo yo que nos ha ayudado a entender un poco más y definir sobre todo lo que mencionaba el doctor, la tasa de empleabilidad. Sobre todo eso, creo que entrar a este mundo laboral implica demasiado, tanto reto, desafíos por parte de nosotros como profesionales, de las entidades que nos dan las herramientas que son las universidades, y también del Estado y también de las empresas privadas. Entonces, gracias, doctor, vamos haciendo también el cierre. No, gracias a ustedes. Gracias. Doctor Mori, muchas gracias, de verdad. A CAPES también el evento está súper bueno y esperamos encontrarnos nuevamente pues, para seguir conversando de un tema que realmente nos atañe a todos. Es un tema para toda la sociedad, creo. Porque ahí está todo el meollo del asunto, me parece. Sí, porque lo que queremos es que el talento encuentre el empleo y el empleo encuentre el talento, ¿no? Eso es lo que finalmente está detrás del desarrollo del país, ¿no? Que nuestros mejores jóvenes tengan los puestos de trabajo que necesitan y que las empresas privadas encuentren el talento que necesitan, ¿no? Entonces esto
Queremos hacerle una cruzada nacional en realidad y creo que vamos a encontrar mucha receptividad y muchos aliados en el camino, ¿no? Desde CAPES vamos a seguir en este esfuerzo y como les digo, toda la información pueden encontrarla en talentofuturo.pe, que es el portal web, donde van a poder encontrar toda la estadística que el día de hoy hemos presentado sobre la empleabilidad de los jóvenes y las carreras de futuro en la región de Cusco. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial de Talento Futuro y esperamos encontrarnos próximamente.